es la discusión o el debate de el término o lo pequeño, sino entender el significado de el mensaje. Bien, en el mundo, ustedes vieron que el mundo de la teología, pero después están también los que elaboran teorías personales. Bueno, para mí los sellos son tal cosa, para mí las trompetas son tal cosa, y que yo decidí o yo estudié, y bueno, y se hace un montón de teorías y un montón de estudios, algunos bien centrados, otros quieren meter a China por todos lados y la quieren encajar a China en Apocalipsis de alguna manera, porque claro, como China ahora es tan grande y tan dominante en el mundo, tiene que aparecer China. En otra época se quería meter a Rusia en Apocalipsis, tiene que aparecer el comunismo en algún lado, tiene que estar Rusia en algún lado, y no aparecía Rusia, o sea, entonces, claro, cada uno en su época, haciendo un estudio más bien temporal de lo que está sucediendo en su momento, quiere que la Biblia hable de lo que está viviendo en su momento, ¿no? Pero la Biblia habla de todos los tiempos, de todos los momentos, y nosotros tenemos que entender a qué apunta la Biblia con el mensaje profético y no simplemente satisfacer nuestra sed de sensacionalismo o de encontrar que algo que está pasando en nuestro día lo vamos a colocar aquí. Porque en definitiva todo está y no necesariamente tiene que ser en detalle por detalle. Entonces, cuando estudiamos estas cuestiones, tomamos la postura histórica o la postura universal que la Iglesia Adventista ha tomado sobre estos temas, ¿no? Sin ir detrás de un autor, de otro autor, de una teoría, de otra teoría, porque eso es interminable. Hace 20 años atrás era imposible leer todos los libros que se escribían sobre un tema. Imagínense hoy que además de libros tenés los videos y tenés las páginas web y demás. Es imposible abordar todos los temas. La gente está todo el tiempo, ¿no? Algunos muy bien orientados y otros completamente desorientados. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ir a lo que es la aceptación de lo que la Iglesia históricamente ha predicado sobre un mismo tema, ¿no? Bueno, el séptimo sello, nosotros hemos visto los 6, nos toca ahora el último, y entonces aquí hay un silencio en el cielo. Bien, este silencio dice que es como durante media hora, y entonces aparecen ahí 7 ángeles que a los cuales se les dan 7 trompetas. Y luego ya directamente aparece, como que el séptimo sello es la introducción a las trompetas. Entonces vamos directamente a ver qué significa esto de ese silencio que hay en el cielo, de aproximadamente media hora, o simbólicamente hablado de media hora. Dice acá es como la calma después de la tormenta. La tormenta ocasionada por la segunda venida de Cristo. Evidentemente, el sexto sello se da en el momento de la segunda venida de Cristo. Ese silencio, posibles interpretaciones, anuncia que la justicia de Dios se ha ejecutado, el silencio del universo mientras se ve la destrucción del mal, la expectativa del milenio que comienza, un anticipo de la paz antes del fin del mundo, antes del final del milenio. ¿Y por qué de media hora? Bueno, un periodo corto, una duración no especificada. Algunos dicen, bueno, pero si un día profético equivale a un año, nosotros podríamos tomar que esta media hora es una media hora profética y haciendo la cuenta da una semana, literal. Entonces, algunos dicen, esa media hora de silencio es el tiempo que tarda Jesús en salir del templo, del santuario celestial, con todos los ángeles. Entonces el cielo queda en silencio, porque el Señor con todos sus ángeles ha venido a la tierra a buscar a los redimidos. El cielo es un lugar, evidentemente, donde hay mucho bullicio, en el buen sentido, por la alabanza, por el movimiento y además por cómo
la cantidad de ángeles estarán todo el tiempo haciendo diferentes cosas. Pero en ese momento, en el final del tiempo, después de que Jesús se saca las vestiduras de sumo sacerdote y se pone las vestiduras de rey de reyes, y entonces viene a la tierra, ahí es que se genera esa media hora de silencio. Independientemente del tiempo, si le vamos a tomar que es una semana, independientemente de eso, evidentemente hay un silencio en el cielo. Eso es lo importante del mensaje. Esto es lo que quería decir con el mal haríamos nosotros en discutir si es una semana, 10 días, si la media hora esta la tomamos como profética. Perderíamos el tiempo en eso más que en el mensaje. El mensaje es que hay un silencio en el cielo y entonces que el Señor, en definitivas, viene a la tierra y termina con el problema del mal. Esto es algo que en este tiempo a nosotros nos estimula la fe. El Apocalipsis es un libro que estimula la fe. Vivimos en un tiempo muy centrado en las personas, en los egos de las personas. Cada vez vemos más las situaciones que están sucediendo. El mundo pende de un hilo. Todo el tiempo vemos desgracias de todo tipo. Hay algunos canales en las redes sociales, a diferencia de lo que pasaba en años anteriores, hoy uno se puede meter, si quisiéramos ver nosotros cómo los soldados rusos matan a soldados ucranianos y cómo los dejan, podríamos verlo porque eso no sale en la televisión, no sale en los noticieros, pero está a disposición de cualquiera. Y es desastroso lo que está pasando en el mundo. Por eso siempre digo, gracias a Dios, nosotros vivimos en un lugar privilegiado que es una isla de lo que está sucediendo en el mundo. Y los problemas nuestros, que es el basurero en la esquina, el de ahí enfrente, o alguna cuestión que pasa alrededor, no tiene nada que ver con los problemas que están habiendo reales en el mundo. De gente que pierde todo, pierde hijos, pierde familia, pierde la vida, pierde todo. Nosotros deberíamos darle gracias a Dios por la paz que tenemos. Eso es lo que el Señor viene a combatir, viene a finalizar. Esa injusticia, ese dolor, ese dominio del mal en el mundo. Y entonces el Señor vendrá para derribar todo eso. Bueno, aparecen estos 7 ángeles que no fueron mencionados antes en el Apocalipsis. Entonces aparecen acá estos 7 ángeles que tienen una trompeta cada uno, que están relacionados con los castigos que van a venir de parte de Dios. Y entonces están en un entorno donde se menciona el altar de oro, el incensario, el incienso y el trono, que evidentemente nos recuerda al santuario del Antiguo Testamento. Y que todo esto, si acordámonos bien, todo lo del santuario terrenal tiene como propósito ser una simbología que nos explique cómo es el ministerio de Cristo en favor nuestro en el santuario celestial. Entonces, a modo de repaso, si nosotros recordamos el santuario terrenal, de un lado el lugar santísimo, de otro lado el lugar, del lugar santo, el lugar santísimo, y entonces allí esto nos recuerda el ministerio de Cristo, ¿no? La mediación de Cristo. Por un lado, en el lugar santo. El primer apartamento sería el del lado izquierdo, ¿no? Entonces allí estos símbolos representan el ministerio de Cristo. Todos los días el sacerdote representaba a Cristo ante el pueblo y una vez al año representaba al pueblo ante Dios. Y entonces acá tenemos el resumen de lo que es el ministerio de Cristo, quien estuvo como mediador desde la ascensión hasta el 22 de octubre de 1844, cuando pasa al lugar santo al lugar santísimo, y comienza ahora como sumo sacerdote en lo que es el inicio del juicio y también el comienzo de lo que es el tiempo del fin. Bueno, entonces ahí en esa actividad que realiza el sacerdote,
¿Qué significa todo esto? Ofrece incienso sobre el altar de oro. Esto tiene una simbología. En el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía incienso 2 veces al día, símbolo de las oraciones del pueblo. ¿Cuál es el significado o la aplicación? Símbolo de la mediación de Cristo en favor de su pueblo, añade sus méritos a las oraciones de los santos. Cuando nosotros decimos que el Señor intercede por nosotros y Dios no nos mira a nosotros, sino que mira los méritos de Cristo en la cruz, es justamente esto lo que representa el incienso sobre el altar de oro. Además, el sacerdote arroja incienso con las brasas sobre la tierra. Bueno, esto en realidad es lo que hace el ángel en Apocalipsis 8. Entonces está llamado acá al Antiguo Testamento. Es un llamado al arrepentimiento, a escuchar las trompetas, los juicios de Dios a los perseguidores. Y bueno, vienen ahora las trompetas, que muestran cómo el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia, y también que Satanás se opondrá en forma persistente a Dios y a la proclamación del Evangelio hasta la misma hora final del tiempo de gracia. Y acá, tener en cuenta esto, ¿no? Si hay algo que Satanás quiere hacer en este tiempo es confundir a la iglesia adventista, y que el mensaje adventista sea lo más tibio o lo más desapercibido que puede llegar a pasar. Mientras tanto, va gente pasando por el camino que se va quedando sin apreciar la verdad. Eso es así. Llegará un momento en que el Señor derramará el Espíritu Santo sobre la iglesia en la forma de la lluvia tardía, y entonces habrá allí un despertar del mensaje. Pero mientras tanto, si nosotros en este tiempo no hemos estado viviendo o predicando como si ya estuviéramos en ese momento, cuando llegue el momento de la lluvia tardía, no vamos a recibir nosotros la lluvia tardía. Y ahí está el punto que nosotros debemos tener en cuenta. La lluvia tardía no la podemos esperar de brazo cruzado espiritualmente hablando, ¿no? No la podemos esperar pasivamente. Esto es una cuestión de transformación, como hablábamos hoy, del Espíritu Santo que va transformando nuestra vida y nos va preparando para ese momento. Bien, las 7 trompetas. Como vimos, hay varias posiciones sobre este tema. Entonces, la posición que toma el comentario bíblico y la posición que toma la iglesia adventista históricamente es que son cronológicas, que son periodos de la historia de la iglesia cristiana, que a diferencia de las iglesias y los sellos, acá se destacan acontecimientos políticos, militares y religiosos. Entonces agrega algo más a lo que ya se agregó anteriormente con la otra simbología, y se presentan 2 posibles interpretaciones que vamos a ver, una primero y otra después. Entonces, la posición cronológica es, de vuelta, si nosotros vemos desde el momento de la crucifixión, del momento de la ascensión, de la resurrección, o sea, el inicio de la iglesia cristiana en el año 31, hasta la segunda venida de Cristo, tenemos 7 periodos. Entonces vimos las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Tiatira, etcétera, etcétera. Después los sellos, y podemos en el mismo cuadro, en el mismo paralelismo, las 7 trompetas. Hablan de 7 periodos, de cómo en ese periodo histórico el Señor se manifiesta, o cosas malas que suceden, porque todo va sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, anuncian los juicios venideros de Dios, las 7 trompetas. Vamos a la primera. Entonces aquí dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces el primero dice que tocó primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Entonces aparece acá esto, la parte política, ¿no? Todo está relacionado con la caída de lo que sería el Imperio Romano. Bien,
esa parte política. Antes de seguir, aclarar esto porque alguien no entendía algo el otro día de cómo se escribe la Biblia. Estábamos hablando con alguien acá en el fondo de cómo aparece la semana de la creación, pero que después de la semana de la creación viene el relato de que el Señor decide darle una esposa a Adán, porque se da cuenta, no es que se da cuenta, sino que dice no es bueno que el hombre esté solo, y entonces ahí se crea a Eva. Entonces esta persona dice, pero si yo leo acá lo que dice el relato, a Eva la creó después de la creación, el lunes siguiente, el martes, no en la creación, porque terminó la creación y después acá en el otro capítulo dice esto. Yo le explicaba que no está escrito cronológicamente en orden como nosotros quisiéramos, sino que muchas veces el escritor va para atrás y para adelante. En Daniel pasa algo parecido. Nosotros tenemos la estatua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, y representa la historia, ¿no? La historia desde los días de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros vemos en Daniel 7, que también es la misma historia desde los días de Daniel hasta la segunda venida de Cristo, solamente que en lugar de metales utiliza animales, vamos a ver que la historia es la misma, solo que en Daniel 7, el autor, Daniel, agrega cosas que no dijo en Daniel 2. Entonces Daniel 7 amplía un poquito más lo que dice Daniel 2. Y cuando vamos a Daniel 8, que es donde aparece el cuerno pequeño, también habla del macho cabrío y habla de bestia y habla del cuerno pequeño. Daniel 8 cuenta la misma historia, pero agrega más información a la dada anteriormente. Entonces, uno diría, ¿pero por qué no dijo todo en el capítulo 2? ¿Por qué no lo dijo todo directamente con la estatua y lo dijo de esta manera? Bueno, porque era la manera de escribir de esa época. Lo mismo pasa con Juan. No es exactamente cronológico como si nosotros quisiéramos, porque no es nuestra mentalidad. La mentalidad hebrea y la forma de escribir es diferente. En el caso de la mentalidad hebrea es reiterativo, es repetitivo. La misma información se va dando a cada rato y cada vez que se da la información nuevamente se le agrega algo que no se dijo en la vez anterior. Y se va construyendo de a poco el pensamiento. Entonces a veces pareciera que Eva fue creada el miércoles de la semana siguiente y no el viernes, pero no debiéramos leer la Biblia de esa manera, como nosotros la entendemos, sino como la misma Biblia se explica. Esto dicho ¿por qué? Porque ya vimos nosotros un montón de información relacionada con la iglesia cristiana, con las iglesias. Luego apareció los sellos, donde vimos más información. Pero ahora nos va a hablar más que nada sobre la parte secular, política, en ese mismo periodo de tiempo que no había pasado anteriormente con los otros símbolos. Bueno, ¿qué es esto? En esta primer trompeta habla de la invasión del norte contra la Roma occidental por parte de los godos con Alarico el emperador. Y entonces, por otro lado, un feroz ataque del Imperio Romano a Israel, los primeros perseguidores de la iglesia cristiana. Se da todo en ese mismo periodo de tiempo. Ahí la primera trompeta. La segunda trompeta. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. De vuelta seguimos en ese mismo periodo. El ataque naval contra Italia por parte de los vándalos. Por otro lado, el punto de vista de las iglesias, es la caída de Roma, representa la devastación de su orden social y económico. Tercer trompeta. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales. Acá nos vamos de vuelta, mismo periodo, la caída de Roma occidental. El imperio occidental es invadido por los hunos, el famoso guerrero Atila.
de parte de la Iglesia, la apostasía de la Iglesia cristiana, luego la caída de Roma y la unión entre la Iglesia y el Estado. ¿Bien? Acordémonos que Roma comienza a ser socavada por parte de diversos enemigos que la iban destruyendo de a poco, en este momento la iban debilitando, no destruyendo, hasta que finalmente Roma sería dividida entre 4 generales, creo que eran 4 si no me equivoco, donde cada uno se queda con un pedazo de territorio. Pero primeramente fueron recibiendo este tipo de ataques y los iban debilitando, ¿no? Cuarta trompeta. El cuarto ángel toca su trompeta, fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Y aparece acá 3 ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas de los últimos 3 ángeles que están a punto de tocar. Y entonces ahí de vuelta, caída de Roma occidental, el último emperador destronado por los érulos, el último emperador de Roma destronado por los érulos. Y por otra parte, estaba también sucediendo el oscurecimiento de la Edad Media, ¿no? Oscurecimiento de la luz espiritual, la supremacía del Estado, de la Iglesia. Y entonces ahí vemos cómo, por un lado va siendo destruida la Roma política o la Roma pagana, por otro lado la Roma papal, que se va haciendo cada vez más fuerte. Estos 3 representan un incremento de la actividad demoníaca y de la oscuridad sobre la tierra, porque comenzaría ahora el dominio papal sobre la tierra. Cristo sigue el control de los poderes, es así, los fieles hijos de Dios son protegidos, de eso no hay duda. Sin embargo, a partir de ahora vendría todavía algo que es mucho más difícil. Entonces, esos 3 significa eso, ¿no? De cómo se pondría difícil la situación. Entonces, al Señor nada lo toma por sorpresa. Nosotros confiamos plenamente en su protección, aun cuando existen situaciones difíciles. Todo esto fue escrito antes de que sucediera. Todo esto estaba profetizado así. En relación a los símbolos, ¿no? La metáfora con la cual escribe el apóstol Juan, aquí el escritor Juan, acá pasamos al 9 y continuamos con las trompetas. Es decir, cada una de estas cuestiones, ¿no? Porque uno dice, pero ¿por qué si acá, por ejemplo, el cielo, ha caído del cielo a la tierra una estrella a la cual se entregó la llave, un pozo del abismo, y entonces ahora nosotros decimos esto significa que está hablando de la caída de Roma Oriental? ¿Y por qué no está hablando de la caída, no sé, de la Unión Soviética? Porque cada uno podría poner lo que quiera. Bueno, ahí está el tema, que hay un estudio sobre todo esto, y además están las cuestiones proféticas. Esto está en armonía con lo que dice el Conflicto de los Siglos también. ¿Bien? El Conflicto de los Siglos hace un seguimiento de esto exacto, de la parte histórica del Conflicto de los Siglos, de cómo las trompetas se aplican en esto, ¿no? Por otro lado, avanzaron los ejércitos árabes, es decir, los musulmanes, sobre Roma, lo que también la generó, la debilitó. En esta quinta trompeta, o en este periodo, el Evangelio es oscurecido por medio de la propagación triunfante de errores y herejías satánicas, y la mentira finalmente triunfa sobre la verdad.
Y después dice, no se les dio permiso para matarlo, sino para torturarlo durante 5 meses. ¿Qué iba a pasar durante esos 5 meses o qué significan esos 5 meses? Es la supremacía, el tiempo de supremacía de los turcos cuando atormentaron al Imperio Bizantino durante 150 años. Ahí, los turcos, ¿no? Conocemos bien, ahí aparece Mahoma entre 1299 y 1449. En esos 5 meses, tiempo descrito y limitado por Dios, él seguía el control. Surgieron también las filosofías ateas del Renacimiento, del Iluminismo, que barren la civilización occidental, causan vacío, agonía y desesperación. Cada una desde su perspectiva. Hoy el Renacimiento o el Iluminismo tienen una palabra un poco más moderna. Estos ya son términos de la historia. Hoy es humanismo y es lo mismo. El humanismo del cual se habla hoy es el renacimiento de aquellos tiempos o el iluminismo de post-papal, digamos, ¿no? Es exactamente lo mismo. Hoy se utiliza la palabra humanista como algo positivo, como algo bueno. Entiéndase que una persona que es humanista es una persona satanista. La persona humanista es la persona que no tiene a Dios. ¿Bien? Si a una persona que es buena, a una persona que es solidaria, a una persona que cuida, ama a las personas y demás, nosotros diríamos un buen cristiano. Pero no es cristiano, entonces es humanista, ¿no? Es un profundamente humano, una persona profundamente humana. Bueno, acuérdense que el hombre en la profecía, ¿no?, representa al diablo. El número de hombre, el 666, ¿no? Entonces, hoy ya no hablamos de renacimiento ni de iluminismo, pero sí de humanismo, y el humanismo causa vacío, agonía y desesperación. El humanismo en nuestro tiempo es como la Torre de Babel en los tiempos bíblicos. La Torre de Babel fue una construcción que trataba de solucionar un problema sin Dios. Vino un diluvio, había que prevenir la existencia de un nuevo diluvio, aunque Dios había dicho que no iba a venir más un diluvio, pero como ese grupo de personas no creía en Dios, ni creían las promesas de Dios, ni escuchaba a Dios, entonces trataron de solucionar el problema por sí mismos. Construir la Torre de Babel lo suficientemente alta como para que cuando venga un nuevo diluvio pudiera tener refugio arriba. El humanismo es lo mismo, es buscar la solución de los problemas del mundo sin Dios. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Cuidar el planeta, cuidar el medio ambiente, controlar la natalidad, el tema de las enfermedades, el tema de la salud. Hay toda una cuestión ahí, ¿no? El tema de la Agenda 2030 es muy interesante porque trata de solucionar todos los problemas que el mundo tiene. Llevar agua potable al que no lo tiene, llevar comida al que no lo tiene, terminar con la pobreza. Es la canción del Rey León, Un Mundo Ideal. Un mundo ideal, sí, así, con el violín, con todo, pero sin Dios. Bien, el hombre está tratando de buscar soluciones a los problemas que hay en el mundo. Y nosotros recibimos esas cuestiones. Vemos un montón de autos eléctricos acá, está lleno de autos eléctricos, ¿no? ¿Por qué esa fiebre del auto eléctrico? Es parte de la Agenda 2030. Hay que bajar la polución. La polución es en gran porcentaje por causa de los autos, entonces aparece el auto eléctrico. Entonces, ¿para qué es el auto eléctrico? Para que el mundo esté un poco mejor, para que el oxígeno esté un poco mejor. Porque el mundo ya se nos termina si seguimos así. Entonces, para que este mundo siga, porque no hay otra vida, y porque este es el único planeta que tenemos, y porque tenemos que cuidar el planeta, entonces busquemos alternativas para cuidar el medio ambiente. Bueno, y así un montón de otras cuestiones que es humanismo. Tratar de solucionar los problemas que el mundo tiene sin Dios.
Bueno, nosotros entendemos como cristianos que ninguna de esas cosas tiene solución. Entonces, no digo que no vamos a cuidar el medio ambiente, porque en definitiva es la creación de Dios. No digo que el que pueda no se tenga que comprar un auto eléctrico, ahorra combustible, no hay problema con eso. A lo que voy es que no vamos a solucionar los problemas no se van a solucionar. No se va a solucionar el problema del hambre, ni la enfermedad, ni las guerras, ni la injusticia. En este mundo no se va a solucionar absolutamente nada. Hasta que Cristo llegue y entonces Él ponga fin y Él solucione. Y eso es lo bueno, que si Él lo soluciona, será la solución definitiva, la que todos queremos y todos necesitamos. Ahora, estas filosofías ateas del Renacimiento y el iluminismo, fíjense que aparece ahí la palabra ateo. El humanismo también es ateo. Puede incorporar el misticismo, ¿no? Una inclinación hacia la espiritualidad desde el punto de vista oriental, místico, ¿no? Los caracolitos, las piedritas, la diosa de allá, la virgen de allá, un cristianismo, incluso un cristianismo místico, pero no una relación personal con Dios, el Padre y el Hijo que obedece. No, sino simplemente una cuestión mística. Bueno, pasamos a la sexta trompeta. Entonces en la sexta trompeta aparece aquí ya un periodo de Roma en el 622 a 1840, y entonces aparece aquí el sexto ángel con su trompeta. Había una voz que salía entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y entonces con la sexta trompeta aparece algo. Cristo todavía está ministrando en el santuario celestial, en el momento de la sexta trompeta. Y ahí aparecen de vuelta los 4 sultanatos o el tema del imperio turco, ¿no? Donde aparece a partir del versículo 15. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora, ese día, mes y año, entonces ahí se saca la cuenta de día por año y da 391 años y 15 días, desde 1449 a 1840, periodo de los 4 sultanatos que están marcados allí en la historia. Bueno, ahí está la marca. Bueno, finalmente dice: oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. La segunda interpretación: si no es literal, las 7 trompetas no son literales y no las queremos hacer coincidir con los 7 periodos históricos de los 7 sellos, bueno, entonces no importa. Tienen un mensaje estas trompetas. Primero, el tiempo de gracia continúa, es decir, cuando se tocan las trompetas es en nuestro periodo, en el periodo de la iglesia. Segundo, existe un conflicto mundial en contra del pueblo de Dios. El pueblo de Dios todavía recibe la lucha, la marca, la oposición de parte del mundo de las tinieblas. Las fuerzas terrenales y demoníacas se unen para luchar en contra del pueblo de Dios. En Apocalipsis 7 nosotros vimos allí el pueblo de Dios, son los 144.000, simbolizados por los 144.000, pero acabamos de leer en Apocalipsis 9 una legión de 200.000 demonios. Entonces, ahí lo que vemos es cómo en el tiempo del fin se va a ver esa lucha en contra del pueblo de Dios. Ese periodo de tiempo es una oportunidad para todas las personas antes de que termine el tiempo de gracia. El mensaje tiene que llegar y se va a dar antes del fin del tiempo de gracia. Bueno, finalmente aquí el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas,
tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Eso es después del tiempo de gracia. Pero lo anterior será todo antes del tiempo de gracia. Por lo tanto, las trompetas suenan antes del fin del tiempo de gracia. Finalmente, nuestra única esperanza es la mediación de Cristo en el santuario celestial. De todo el libro de Apocalipsis, las trompetas, por hablar de la parte de los turcos, los sultanatos, de la parte de Mahoma, no sé si a ustedes les suena atractivo, pero a mí es lo que más del libro me resulta ajeno por una cuestión ya sea cultural y de la historia, tan lejano a lo que estábamos acostumbrados nosotros a analizar. Y miren lo que podemos hacer ahora. Como se portaron bien, podemos hacer el capítulo 10 ahora. Porque si el reloj está bien, son 6 menos 10. ¿Sí? Bien. ¿Quedó alguna pregunta de las trompetas? ¿Listo? Bueno, ahora se abre un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello. De vuelta como pasó anteriormente. Entonces dice: después de esto vi otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto de una nube, un arco iris que rodeaba su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas parecían de columna de fuego. Está haciendo referencia a Cristo. Él tenía un pequeño rollo escrito, que estaba abierto. Acuérdense de Daniel 12:4, cuando se le dijo: tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final. Bueno, ahora el libro está abierto. Y entonces se le dice: el tiempo ha terminado, haciendo referencia al fin del tiempo profético. Ha terminado el fin. Entonces el libro ha sido abierto, ¿no? Y entonces dice, en ese fin del tiempo profético, aquel santo me dijo: va a tardar 2300 días con sus noches. Después de esto se purificará el santuario. Estamos leyendo Daniel 8, 13 y 14 y hablando de lo que es la purificación del santuario. La simbología profética, esto lo estábamos dando por sobreentendido, pero si lo fuéramos a estudiar de cero, tenemos que un día profético equivale a un año real, 365 días literales. Un mes profético son 30 días proféticos, un año profético, 360 días proféticos que equivalen a 360 años reales. Entonces, cuando la Biblia habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, es 3 años y medio, un año, 2 años y medio año. Se hace la cuenta, 360 más 720 más 180 nos da 1260 años. Así es como llegamos, gracias a la clave que nos da el número 1434 y Ezequiel 4:6, que nos dice que un día profético equivale a un año. Entonces, los 2300 días son 2300 años y los 1260 días también 2300 años. Nosotros, cuando vamos a Daniel, estamos estudiando capítulo 10 de Apocalipsis, pero nos lleva al Antiguo Testamento. Daniel 8:14 nos habla de 2300 días. Nos dice que es la hora final. Nos dice que Daniel no entendía esa visión. ¿Y se acuerdan que Daniel se puso a orar y que Daniel se puso mal? ¿Y se acuerdan la oración de Daniel? Que antes que Daniel comenzara a orar, ya se le había dado la orden al ángel que viniese para darle la explicación a Daniel. Si abren la Biblia ahí en capítulo 9, van a recordar eso. Bien. Entonces,
en Daniel 12:4 se le dice a Daniel, tú sella el libro, porque él no iba a entender. Pero ahora en Apocalipsis 10:2, el libro está abierto. Por lo tanto, aquello que Daniel no entendió, ahora sí se va a entender. ¿Qué fue lo que no entendió Daniel? La doctrina, iba a decir, la profecía de los 2300 años. Daniel no lo entendió. Y a Daniel se le dijo, si no lo entendiste, no importa, déjalo sellado, que eso no es para vos, eso es para otro tiempo. ¿Cuándo se iba a entender la profecía de los 2300 días? Cuando se estuviesen cumpliendo, cuando fuese el momento de cumplirla. El libro de Daniel, que es un libro profético, es un libro sellado, y Apocalipsis, que también es un libro profético, es un libro abierto. Entonces acá tenemos la profecía de los 2300 días. ¿Dónde comienza? En el 457, cuando se da el permiso, ¿no?, para reconstruir Jerusalén. Y entonces, ¿qué es lo que se le explica a Daniel? La primer parte, lo que conocemos como la profecía de las 70 semanas. Porque era lo que estaba relacionado con el pueblo de Israel y con el nacimiento del Mesías. Pero toda la otra mitad, Daniel no entendía. Y se le dijo, no importa. Es lo único que se le pudo explicar a él para que él lo comprendiese. Entonces, ¿cuál es el sello de garantía o la seguridad que nosotros tenemos esto de que el 22 de octubre de 1844 Cristo pasa al lugar santísimo? Que el 22 de octubre de 1844 comienza el tiempo del fin. ¿Por qué la fecha esta es tan importante y tenemos tanta seguridad? Porque la garantía está en el inicio de la profecía de las 70 semanas, porque las dos tienen el mismo origen. Y las 70 semanas es parte de la misma profecía. Entonces, 69 semanas, entonces ahí inicia el ministerio Jesús, después una semana más, que es cuando se le da el evangelio a los gentiles, a mitad de semana Jesús es crucificado, entonces ahí tenemos la profecía relacionada con el pueblo de Israel. Ahora, la otra parte es la que va a explicar Apocalipsis. Entonces, está tan bien explicada la de las 70 semanas, el nacimiento del Mesías, en el libro de Daniel, que simplemente después sumarle lo que resta, que creo que son 1810 años, si no me equivoco, si no estoy haciendo mal la cuenta. Y entonces a partir de ahí se llega a 1844. Entonces, versículo 8. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel, le pedí que me diera el rollo y me dijo, tómalo, cómelo, pero te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comerlo se me amargaron las entrañas. Bueno, esto lo conocemos muy bien. ¿Qué significa comer el libro? Estudiar e investigar. ¿Qué significa que amargó el vientre? El chasco de 1844. ¿Qué era dulce como la miel, pero que finalmente no vino? La segunda venida de Cristo. Entonces, lamentablemente, Cristo no volvió. Esto es el parto de la iglesia adventista, ¿no? Aquí está naciendo la iglesia adventista. Por eso es tan importante para nosotros esta parte, ¿no? Y aquí, en blanco, debajo de los globitos, dice, tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahí se está refiriendo exclusivamente a la iglesia adventista del séptimo día, que luego del chasco, luego de que se cumpliese esto,
tiene que volver a predicar. Y es lo que la iglesia adventista tiene que hacer. Luego del chasco. Bueno, el gran chasco. ¿Cuál fue el acierto? La fecha. El 22 de octubre de 1844. Porque allí finalizaron los 2300 años, o los 2300 días de Daniel. ¿Hubo un error? Sí, el acontecimiento. El santuario no era la tierra, por lo tanto, Cristo no venía a purificar la tierra, sino que lo que se iba a producir era el inicio del juicio en el santuario celestial. Acá tenemos un pequeño diagrama que ya hemos visto anteriormente de el santuario terrenal. Hacia el este de la entrada, después tenemos el altar donde se sacrificaba el cordero, el lavacro que es donde se lavaban, y después se entraban al templo, lugar santo por un lado, lugar santísimo por otro, ¿no? ¿Qué se hacía allí? Sacrificios individuales el día de la expiación, ¿no? Las dos cosas. Los sacrificios individuales tenían perdón por los pecados personales, arrepentimiento, confesión, el sacrificio de el cordero o el animal que sea necesario, fuese necesario. El santuario era contaminado por la transferencia del pecado, ¿no? Se tiraba la sangre en la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y el día de la expiación era un día especial, que era el día 10 del mes Tirsi, el séptimo mes del año, y entonces ahí era el día del juicio, el día de la evaluación. Pero también era el día donde se terminaban con los pecados del pueblo y los sacerdotes. De los pecados se confiesan los pecados, ¿no? Y entonces se purifica el santuario. Se agarraba toda la contaminación de todo un año, y entonces después se la ponía sobre el macho cabrío, ¿se acuerdan? Que finalmente se iba al desierto y moría en el desierto. Bueno, obviamente lo del santuario terrenal es un símbolo, y lo del santuario celestial es la realidad. Si no era un fin en sí mismo. Entonces, ¿qué significaban los sacrificios de la mañana y la tarde? La gracia de Dios disponible para nosotros durante todo el tiempo. Los sacrificios individuales, ¿qué representaban? Que mientras nosotros confesamos y nos arrepentimos, vamos a recibir el perdón de nuestros pecados y vamos a recibir la mediación de Cristo. El día de la expiación en el lugar santísimo, ¿qué representaba? El juicio previo a la segunda venida de Cristo, el cual nosotros estamos ahora. Entonces, inicia el juicio. ¿Cómo sabemos eso? Hay un gran terremoto, por otro lado se oscurece el sol, por otro lado la caída de las estrellas, por otro lado, esto que veíamos recién, la caída del Imperio Turco, la sexta trompeta, el gran reavivamiento de 1844, el gran chasco y el surgimiento de la iglesia adventista. Los pioneros adventistas estudiando por qué se habían equivocado con la fecha. Un paréntesis en relación a esto. No solo se descubre la fecha en ese momento, sino que hay algo positivo también que descubrió Guillermo Miller. Ustedes recuerden que todos los cristianos en ese momento creían que Cristo vendría después del milenio. Guillermo Miller descubre que Cristo viene antes del milenio. Y la gran mayoría creía en el rapto secreto. Guillermo Miller, es decir, es el Señor, pero bueno, la Biblia habla de la literalidad de la segunda venida de Cristo. Pero el gran aporte de Guillermo Miller, si nosotros queremos destacarlo como teólogo y quisiéramos decir cuál fue el aporte, para no asociarlo solo al chasco, porque el hombre queda como siempre manchado al chasco, él fue el primero en redescubrir la verdad bíblica de la segunda venida de Cristo antes del milenio, o sea, en nuestra generación. No van a pasar 1000 años para que Cristo venga. Y si nosotros decimos, bueno, pero de los días de Guillermo Miller hasta nosotros ha pasado mucho tiempo. Sí, pero ¿cuánto tiempo ha pasado?
desde el punto de vista histórico, no ha pasado tanto tiempo. Porque estamos hablando de 150 años, 170 años. En lo que son los procesos históricos, 100 años no es nada. Aunque para una persona puede ser mucho. No estamos hablando de 1000 años. Entonces, claramente, si bien la segunda venida de Cristo se ha retrasado, Cristo ya podría haber venido, nosotros sabemos que tampoco se va a retrasar tanto más, porque el mundo ya no solo por lo que nosotros creemos, sino por lo que dicen los incrédulos, el mundo ya no da para más. Entonces, el gran desafío que aparece ahora es predicar de vuelta lo que la Reforma Protestante murió. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el tema de las iglesias? Tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. La Reforma Protestante murió. Entonces, ¿qué hacemos con esto de sola escritura, solo la Biblia, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria? Y además, el mensaje de los 3 ángeles. Ahí aparece, ¿bien? Se va conformando o construyendo el mensaje adventista. Sobre la base de la Reforma Protestante, se llega a la conclusión que hay que predicar eso. Por otro lado, en oposición a lo que el Señor quiere que se avance, surge que la tradición es superior a la Biblia. Eso permanece hasta hoy. Surge también la teoría de la evolución, en 1859. Esta historia es fantástica porque en 1831, cuando Guillermo Miller se pone a leer la Biblia, Charles Darwin toma el barco. En 1844, Charles Darwin empieza a escribir El origen de las especies, justo en 1844, y lo publica en 1859. En 1860 la Iglesia Adventista se organiza como institución, o sea, todo muy cerca y todo muy al mismo tiempo, no es casualidad. Fíjense que en 1859 también aparece el espiritismo moderno, como se lo conoce el espiritismo, ahí detrás de la Facultad de Derecho, el 18 de julio, detrás de la Facultad de Derecho hay un templo espectacular. Parece un templo de una iglesia católica, pero es un templo espiritista. Debe ser el templo más lindo que tienen los espiritistas. Flor de templo. Habrán pasado 1000 veces por ahí. La fachada de la Facultad de Derecho, hacia acá, 18 de julio. Guayabo es la otra calle. Del otro lado, la Facultad de Derecho, enfrente, casi al costado de la Facultad de Derecho, hay un templo muy bonito, rojo, tipo un castillito. Parece una catedral, una iglesia católica, pero vendría a ser como la iglesia central de los espiritistas. Bueno, el espiritismo. Por otro lado, en 1875 surge la ciencia cristiana, que es otra forma de espiritismo también, ¿no? Que es el que tiene, la ciencia cristiana es la que tiene más preeminencia acá en Montevideo especialmente. Luego surgen las iglesias de Cristo en 1845, luego el pentecostalismo ya llegando a 1900, luego los mormones y finalmente los testigos de Jehová. Bueno, y el aumento de la ciencia. O sea que en el momento que surge la iglesia adventista, siendo la que toma la antorcha de los reformadores, y además el mensaje de los 3 ángeles con la inminencia de la segunda venida de Cristo, como dice el Apocalipsis 14:6, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, las aguas, etcétera, etcétera. Bueno, en ese momento que la iglesia adventista comienza a predicar, fíjense todo lo que surge prácticamente al mismo tiempo. Miren las fechas, ¿no? 1859, después arrancamos con 1830, 1840, 45, 59, 75,
En 20 años surgen un montón de organizaciones en oposición al mensaje bíblico, en oposición al mensaje de sola escritura. Porque aunque algunos de estos se van a definir como cristianos, nótese bien esto del pentecostalismo. El pentecostalismo es el espiritismo cristiano para seducir a los cristianos. Aquellos adventistas, creo que ustedes han escuchado este tipo de historias. Personas que eran umbandistas, que dejan de ser umbandistas y que se hacen pentecostales. Y van a la iglesia pentecostal y dicen, pero este es el mismo ambiente que yo tenía en el umbandismo. Esto me lo han contado algunas personas que han vivido esa experiencia. No sé si ustedes lo escucharon así alguna vez, pero es el mismo ambiente, y algunos hasta dicen, yo sé que allí están los mismos espíritus que invocábamos en el umbandismo, están en las iglesias pentecostales. Bueno, alcanza con ver en los videos nomás, ¿no?, que están al alcance de la mano de todos, lo que sucede. Esto no tiene nada que ver con las personas, ¿no?, ni con la fe de las personas, sino con el movimiento. Puede haber pentecostales que van a la iglesia pentecostal y aman a Cristo, y es lo que conocen, y son gente sincera, y no tiene nada que ver con el ser humano, sino que estamos hablando del movimiento y lo que el movimiento propone. Ya desde la base del pentecostalismo es no tener un estudio bíblico, no estudiar. ¿Bien? El fundamento del pentecostalismo es no estudiar, que todo tiene que ser momentáneo. Entonces, eso, por ejemplo, de agarrar y abrir la Biblia y eso es bien de los pentecostales. Nadie estudia para ser pastor pentecostal. No es necesario, porque vieron que los bautistas tienen ahí en el Prado su facultad de teología, los católicos tienen sus facultades de teología. Es decir, todas las iglesias preparan a sus pastores, a sus misioneros, a sus sacerdotes. Pentecostalismo no. Cualquiera puede agarrar y poner una iglesia pentecostal porque ya su base es el no estudio. ¿Bien? Porque eso, la relación tiene que estar por encima de todo. Por encima de la doctrina, por encima de la enseñanza. Entonces todo tiene que ser relacional. Bueno, ese no estudio y eso solamente relacional ha sido lo que le ha permitido al enemigo meterse en esa iglesia. Ahora, ¿ha dado resultado? Hablando del sermón de hoy de mañana. ¿Da resultado? ¿Se llenan las iglesias? ¿Hay gente ahí? Se llena. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Abre una línea, catolicismo carismáticos. ¿Bien? ¿Qué es el católico carismático? Es un católico que tiene un estilo de culto pentecostal. Exactamente igual. Pero dentro de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para que los que se están yendo para allá vengan para acá y estén acá en vez de estar allá. Porque da resultado. ¿Bien? Entonces, nosotros estamos acá para evaluar los resultados, y no estamos para evaluar si corresponde de acuerdo a lo que la Biblia enseña o no. Ojo, cuando nosotros como iglesia adventista miramos qué es lo que hacen los de afuera y por qué los otros tienen las iglesias llenas para copiarles. Porque después vamos a escuchar ridiculeces como esta que yo escuché hace poco, que alguien descubrió que las iglesias evangélicas de Montevideo están llenas porque el pastor predica de remera y saco, en lugar de predicar con camisa y corbata. Entonces, un simplismo, ¿no? Entonces nosotros nos metemos la remera también y vamos a llenar la iglesia porque tenemos la remera, en lugar de tener camisa. ¿Será que vamos nosotros a llenar la iglesia si el pastor o el anciano predican de remera? Si predicamos lo que la Biblia dice, y aunque prediquemos en musculosa, vamos a llenar la iglesia, ¿no? Porque no pasa ni por la camisa ni por la remera, sino por el mensaje que estamos predicando. ¿Bien? Pero bueno, cuando salimos a mirar y hacer
una comparación lineal, podemos caer en conclusiones que no nos van a llevar a nada, porque lo primero tenemos que entender que somos diferentes, que tenemos objetivos distintos, y entonces vamos a tener realidades y resultados distintos. Nosotros no estamos esperando un reavivamiento a raíz que sea causado por una idea, por un movimiento, por una cultura, por un tiempo. Nosotros estamos esperando un reavivamiento que sea causado por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo cause el reavivamiento en la iglesia, va a ser con remera, sin remera, con camisa. El reavivamiento del Espíritu Santo no precisa ningún tipo de ropa especial. Ahora, qué chiquitos que somos, pero qué chiquititos que somos cuando nos ponemos a mirar esos detalles. El pastor predica con remera, por eso tienen gente. Hay que ser muy chiquitito para llegar a esas conclusiones. Bueno, no estamos para eso nosotros. Esta diapositiva es importante que la tengamos en claro. La flecha amarilla es la iglesia adventista. Lo que está en blanco es todo lo que el enemigo pone para tratar de contrarrestar el mensaje de la iglesia adventista. Bueno, el tiempo del fin, basado en Daniel, en Apocalipsis, el fin de la profecía de los 2300 días, esto marca el inicio del tiempo del fin. También Cristo inicia la purificación del santuario celestial. Ocurren señales en el mundo natural. Cristo da inicio al juicio preadvenimiento. Estas señales son las que mencionábamos recién: caída de estrellas, terremoto, oscurecimiento del sol, la luna. Se restaura la verdad bíblica. Ahí surge la iglesia adventista. La iglesia adventista pone en el tapete la verdad bíblica completa. Y se comienza a predicar el triple mensaje angélico, que es el último mensaje antes de la segunda venida de Cristo. Después viene lo demás. El desafío todavía continúa porque nosotros estamos ahí predicando en ese mismo momento. Aún no se ha concluido con la predicación del Evangelio en el mundo entero. Por lo tanto, debemos seguir predicando. Adelantamos un capítulo, así que capítulo 11 para el miércoles que viene. ¿Bien? Y de esa manera llegamos al final por hoy. Bueno, yo me siento que estoy así en la estratosfera, los oídos tapados, la voz débil y con una tos queriendo aflorar, pero dio para avanzar unos capítulos, ¿no? Y de esa manera poder avanzar. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Mientras yo tomo un poco de agua. ¿No hay consulta ni comentarios? Lo importante del capítulo 10... ¿Había levantado la mano? No. Lo importante del capítulo 10 es que ya comenzamos en nuestro tiempo, en lo que es la iglesia adventista. Entonces ahora nos empieza a tocar más de cerca. Luego viene el capítulo 11 y será el último. Después vamos a retomar en agosto, el primer sábado de agosto, vamos a hacer Apocalipsis 11, tal vez hacemos 11 y 12, y después el siguiente miércoles vamos a hacer ahí 12, 13. En julio no vamos a tener seminario. Así que hoy fue el miércoles, que vamos a hacer el 11, va a ser el final, por ahora. Bueno, si no hay más comentarios y quedó el tema claro, vamos a terminar con una oración.